Sin filtros. Hola a todos, muchachos, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo viernes de Sin Filtro, donde en algunas ocasiones con el equipo producción y según lo que nos va pidiendo el chat, vamos trayendo distintos invitados y entrevistados. A mi juicio, y escúchenme bien, a mi juicio creo que es uno de los pocos políticos que va de frente con sus ideas, sin calculadora en mano. Tiene una de las opiniones más controvertidas en materia de migración, transexualidad y armas, uso de armas en las personas. Fíjese que me estaba metiendo a inteligencia artificial para explorar un poco más y entender un poco más de este invitado, y me dice que es un paleolibertario, conservador en lo social y liberal en lo económico. Junto a nosotros, Johannes Kaiser, que en la última encuesta CADEM del pasado domingo ya marca 4 puntos. Para que se hagan una idea, un parámetro, José Antonio Kast marca 9 puntos. Y Michelle Bachelet, sí, con 2 periodos, 11 puntos. Junto a nosotros, Kaiser por los palos, hay que decirlo. Hoy junto a nosotros, Johannes Kaiser, me pongo acá. Johannes, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Hoy en otro tono, Johannes, vamos a estar los dos. Quiero dar las gracias a la producción también por mis lindos calcetines que me han dejado hoy día, una cosa espectacular, de verdad. Chicos, de verdad los felicito, me buscaron los mejores para el día de hoy. Oye, Johannes, a ver, me gustaría entender un poquito, porque yo siempre me meto a inteligencia artificial a entender un poquito qué es lo que opina inteligencia artificial, de los elementos que va tomando, para entender dónde posicionan al político, a la persona que estoy entrevistando. Y a mí me ponen paleolibertario, conservador en lo social, liberal en lo económico. ¿Está bien la definición o no? ¿Qué es paleolibertario primero? A ver, un paleolibertario es alguien que cree que en primer lugar, cree que el Estado siempre es un problema, ¿de acuerdo? Tiene ciertas funciones que son, lamentablemente no podemos liquidarlas. Yo soy en ese sentido minarquista, pero no debiese meterse en la economía, no debiese meterse en la educación, no debiese meterse en la vida de las personas. Ahora, ¿por qué paleolibertario? Porque el paleolibertario es un conservador desde el punto de vista de ser un tradicionalista, pero no quiere usar el Estado para imponerlo. Cree que si tú sacas los incentivos perversos que ha generado el Estado a través de fomento de distintas conductas, la sociedad automáticamente vuelve a su estado natural, a su estado de naturaleza, y empieza a reorganizarse y empieza a reestructurarse de una manera tradicional y en torno a lo que son los valores tradicionales. Es decir, no tienes que forzarlo, va a funcionar automáticamente. ¿Por qué? Porque los incentivos vuelven a ser los correctos. Entonces, en ese sentido, un paleolibertario no es nada más que alguien que desea una sociedad efectivamente tradicionalista, basada en que la gente se someta a un canon de valores que permite entonces autocontrolarse, y con eso necesitamos mucho menos control estatal, por ejemplo en materia de delincuencia, en materia de corrupción, etcétera. ¿No? O sea, ¿Hay algún referente, por ejemplo, para que nos podamos hacer una idea de algún paleolibertario en otro país? ¿O que ande cerca? Yo te diría que históricamente han existido. Si tú ves lo que fue la Revolución Americana, era eso. Eran gente muy cristiana, que crearon un sistema de libertades que estaba basado, entre otras cosas, en la convicción de que esa columna vertebral valórica se iba a mantener en los Estados Unidos, y gracias a ella iba a existir un autocontrol, que no se iba a necesitar de la fuerza armada del rey, etcétera, para someter a la gente, obligarla a ser buena, sino que la propia sociedad, generando los incentivos correctos, iba a llevar a las personas a vivir una vida más pacífica y en ese sentido también libre de opresión estatal. Por ahí va la cosa. Ahora, con el curso del tiempo, los ingenieros sociales, aquellos que creen que saben hacer las cosas mejor que uno, ¿ya?, han empezado a meter incentivos perversos. Un ejemplo, yo te diría que un ejemplo de paleolibertario, un profesor paleolibertario sería Thomas Sowell. Thomas Sowell tiene varios videos en YouTube, por si les interesa, está en inglés, eso sí, no sé si hay traducciones al español. Y él hizo un análisis de por qué, por ejemplo, la comunidad afroamericana estaba sobre representada en el crimen en Estados Unidos. Porque él dice, estadísticamente, hasta el año 60, una cosa así, ese no era el caso. Estaban igual que los blancos en Estados Unidos. Y él dice, bueno, ¿qué pasó? Y se produce, y él identifica un momento, y es el momento en que Lyndon Johnson, que el presidente de los Estados Unidos,
empieza con un plan de apoyo a la madre soltera afroamericana. ¿Qué sucedió con eso? Cada vez más niños dejaron de nacer dentro del matrimonio. Y los niños o dentro de una pareja estable. Y los niños que nacen fuera de una pareja estable son más susceptibles a caer en las manos de banda, o en las manos de droga, o en las manos de... Y eso no digo que sea siempre el caso, digo simplemente que estadísticamente es más probable, ¿de acuerdo? Y efectivamente hizo después el chequeo en las cárceles de los Estados Unidos y el 90% de los niños, o sea, de los niños, ya no niños, sino que hombres que estaban presos ahí, 85-90%, habían crecido sin padres presentes en el hogar. Y esto viene de la mano de una medida que era darle plata a las mujeres afroamericanas si estaban solteras, no si estaban casadas. Ya si tenían hijos solteras, no si tenían los hijos en pareja. Crearon un incentivo perverso que por lo demás lo conocemos también en Chile, donde hay muchas parejas que no sinceran su relación, que no la estabilizan, también desde el punto de vista contractual, porque pierden el bono. Oye, Johannes, lo tuyo empieza, y si no me equivoco, anda corrigiéndome, hace 4 años aproximadamente. Tú entras el 2022 a la Cámara de Diputados, y antes con tus programas de YouTube, ya uno ya empezaba a ver a un tipo que se llamaba Johannes Kaiser, hablando de un Kaiser con opiniones durísimas, en algún momento una opinión que fue sobre el voto femenino. Y empezaste ahí a marcar. De pronto, pum, estás en el Parlamento, en el Congreso, y ahora, ayer, el domingo pasado, aparece Johannes Kaiser ya en las presidenciales, con 4 puntos. José Antonio con 9, Bachelet con 12, tú más o menos, puede que me equivoque un poco, pero ha sido espontáneo de una otra forma. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo lo veo como una señal de que en Chile hay mucha gente que está desesperada con la clase política que tenemos, que busca estabilidad, busca claridad. Quizás lo que yo ofrezco, a diferencia de otras opciones políticas, es una línea que a usted le puede gustar o puede que no le guste, pero es una línea que es clara, y de la cual yo no pretendo distanciarme. Es un proyecto político que yo creo que puede sacar a Chile de los problemas más profundos en que está en este momento imbuido. Pero no va a haber grandes variaciones, no hay cambios de posición, no hay volteretas, no hay vuelta de chaqueta. Y eso en un país donde ya todo es incierto, da algo de certeza. Apoyar esta posición significa que uno sabe para dónde va la moto. Y ese no es el caso, lamentablemente, con muchos otros proyectos. Yo cuando te presentaba decía, yo creo que Johannes Kaiser es uno de los políticos que no te la cambia. O sea, te dice la que cree, sin calculadora en mano, al que le gusta bien, al que no le gusta bien. Me acuerdo que estábamos en Sin Filtro y dijiste que la gente tiene derecho a autodefenderse. Lógico. Y al uso y porte de armas. Lógico. Ahora, ¿la gente está preparada para ese discurso o quizás no y lo está entendiendo? Yo creo que la gente... En general, La gente en general está en este momento entendiendo que el Estado no es capaz de defenderla. La gente no es... O sea, el Estado... En primer lugar, tenemos demasiado pocos carabineros. Entraron demasiados criminales. Tenemos demasiado poca capacidad carcelaria. El Poder Judicial está corrupto. Bueno, señora, señor, le pregunto a usted, ¿quién los va a defender? ¿El Chapulín Colorado? Bueno, resulta que no funciona así. Y si usted tiene derecho a la vida y tiene derecho a la propiedad, tiene que tener derecho también a los medios para defenderla. ¿Qué pasa cuando le entran a la casa un turbazo? Sí, claro. O sea, sabemos de casos de turbazos donde entonces estas bestias, estos animales, violan a las hijas de la familia. No, mira, ¿cómo no voy a tener derecho yo a secarlos a balazos en mi propia casa al que entra a violentarme mis derechos? Entonces me dicen, bueno, es que el arma es entonces peligrosa. No, el arma no es peligrosa. Es el delincuente el peligroso. Es el delincuente, y el delincuente siempre va a encontrar un arma, siempre va a encontrar alguien que le venda un arma. Ilegal también, o alguien que se la fabrique. Vemos como hay en todos lados armerías clandestinas. Y tenemos las fronteras abiertas de par en par, entonces entra de todo. Entonces yo me hago la pregunta, si usted quiere desarmar a la gente, ¿por qué lo hace? O sea, la única defensa que tiene la gente hoy en día son ellos mismos. Somos nosotros mismos. ¿Quién tiene interés en ver a la gente desarmada? El delincuente que está armado. Ok, uno.
Y 2, el delincuente de cuello y corbata que puede terminar en la política y que no quiere que le resistan, ¿no es cierto? Cuando quiere imponer un sistema totalitario. ¿Qué fue lo primero que hizo Chávez? Una de las primeras cosas que hizo Chávez, desarmar a la gente. ¿Qué hizo Fidel Castro? Desarmar a la gente. ¿Qué hizo Hitler? ¿Tú sabes que una de las primeras leyes de control de armas en Europa la estableció Hitler? Para los judíos. ¿Por qué? Para que no pudieran defenderse. Entonces, mucho ojo con el que viene y te dice, ¿sabes qué más? Tú no necesitas tu arma, porque si te dice alguien del gobierno que no necesitas tu arma, probablemente necesitas un arma. Y necesitas un arma para defenderte a ti, a tu familia, y probablemente también para hacer un jaque al gobierno. Si el gobierno está para servirnos a nosotros, no nosotros para servir al gobierno. Es el gobierno el que tiene que tenernos miedo a nosotros, no nosotros al gobierno. Cuando el gobierno le tiene miedo a la gente, se llama libertad. Cuando la gente le tiene miedo al gobierno, se llama tiranía. Entonces yo me pregunto, ¿por qué este interés por desarmar a la gente honesta? Estamos hablando de gente honesta, la gente que pasa por un registro, que inscribe su arma en la Dirección General de Movilización, que hace los cursos, que hace el test psicológico y todo el tema. ¿Por qué desarmarlos a ellos? Si ellos no son el problema. Y no se hace nada para impedir que los psicópatas, los drogadictos, etcétera, todo esto, el Tren de Aragua, puedan disponer aquí incluso de arsenales de guerra. Nada, no se hace nada. Yo le decía una cosa al señor presidente de la República. Usted es cómplice de cada uno de los asesinatos que se producen en Chile por parte de personas que han entrado ilegalmente a través de la frontera y con armas y municiones que entran ilegalmente por la frontera. Y usted mantiene la frontera abierta. Johannes, me quiero ir un poco hacia atrás. Yo me acuerdo que en el proceso constituyente número 2, el que lidera republicano, tú en un momento te manifestaste en contra. Sí. Y ese en contra te significó, ¿cierto? Por un tiempo, y me tocó a mí ser testigo, y a mucha gente de la producción, cuando queríamos traer a Johannes en esa época, no, yo prefiero no ir, prefiero no hablar de esto, porque había hecho un pacto, ¿cierto? Es decir, yo estoy en contra, pero tampoco la voy a estar boqueando, contándosela a todo el mundo. Me voy a echar un poquito para atrás. Después de esa postura, el partido te saca. Digámoslo así, después de esa postura hay dos conflictos que se producen más o menos al mismo tiempo con la bancada. Uno era que yo exigía un proceso de autocrítica del partido por lo que había sucedido durante el proceso constitucional, porque había el partido terminado respaldando posturas que no eran las nuestras. Y si alguien me dice que los derechos colectivos indígenas eran postura de los republicanos, o la paridad, donde el Estado podía meterse en todos lados, o el cambio de la matriz energética, entonces le voy a decir en su cara que es un mentiroso. Nunca fue eso una postura. Contra eso combatimos durante los primeros 2 años en el Congreso. Y fue una de las razones por las cuales el Partido Republicano agarró tanta atracción. Entonces, lo primero que yo quería era una autocrítica firme, ¿ya? Para también poder recoger a toda la gente que había llegado por el en contra y se había decepcionado al Partido Republicano. Y lo segundo que yo exigí fue acusación constitucional contra una serie de jueces. Hace más de un año. O sea, esto no, marzo. ¿Marzo fue esta cuestión? Ya en marzo, 6-7 meses atrás. O sea, tú estabas pidiendo ya una acusación constitucional contra una serie de jueces. Yo estaba pidiendo... Antes de que explotara todo esto. Mucho antes. Yo estaba pidiendo una acusación constitucional en razón de la falta de disposición de los tribunales, de los jueces, de Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema en materia de derechos humanos, de ordenar la identificación de los restos que se encontraban en el servicio médico legal durante más de 20 años. Los únicos, usted no lo sabrá, señora, pero los únicos que tienen la facultad de ordenar la identificación de los restos que están en el servicio médico legal son los tribunales, son los jueces. Y la pregunta es, ¿por qué durante 20 años no lo hicieron? Y si eso no es notable abandono de deberes, yo no sé qué es. Entonces dije, bueno, si ya no vamos a hacer esto, por lo menos con el tema de los jueces. No, es que hay que saber elegir las batallas. Y yo dije, bueno, lo voy a hacer yo mismo. Si es necesario, voy a tratar de reunir los apoyos. Y ahí efectivamente se produce un quiebre y me dicen, ¿sabes qué más? A ti te vamos a sacar del gobierno interior y te vamos a sacar de la Comisión de Defensa. Porque, bueno, no creemos que te vayas a quedar en el partido. Le dije, bueno, si me vas a sacar las comisiones, definitivamente no me quedo en el partido. Así que les doy una semana para devolvérmela. No me las devolvieron y cumplí con mi palabra. Y me fui. Bueno, cuando sucede eso, distintas personas de tu sector me dicen este es uno de los peores errores que ha cometido el Partido Republicano, sacar a Johannes Kaiser. Tiempo después me dicen Johannes Kaiser se va a transformar en el posible verdugo de José Antonio Kast. Yo hoy día estoy viendo las encuestas. Tienes 2 encuestas, a ver si me puedes apoyar un poco. Tenemos la Academ del domingo pasado. Ahí está, Johannes Kaiser 4, José Antonio Kast 9,
Michelle Bachelet 11. O sea, Johannes le gana a Toá, le gana a Vallejo, a Parisi y a Bodanovich. Y está a 5 puntos de casa y sin estar, yo te diría, en plan campaña tú. O sea, No, tú no estás en plan campaña. Yo no te veo en la movida como candidato presidencial, hablando como candidato presidencial. Estás como en la tuya siempre, como con tus ideas, en tu línea, orgánico. es que yo, a ver, ¿qué es lo que pasa? A mí me ha llevado, bueno, yo con la academia y las encuestas en general para las publicadas siempre tengo mis problemas. Pero si me están marcando, es simplemente porque yo he hecho lo que debe hacer cada parlamentario, que es cumplir con su deber. Nada más y nada menos. Yo no he hecho nada extraordinario. Yo lo que he hecho ha sido tratar de cumplir con mi deber como corresponde. Eso, bueno, tengo algún talento retórico, pero eso creo yo que es lo que ha llevado a que la gente identifique algo nuevo, que es otra forma, O sea, de hacer las cosas. encontrar un político que te dice las cosas como son, sin medias tintes, de una línea, ¿o no? Eso es lo que tienes tú, que no tiene el resto de la clase política, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que el tema de las encuestas no me interesa mayormente. Yo no diseño ni pienso en razón de las encuestas. Yo creo que hay cosas que son buenas para la gente y creo que hay cosas que son malas. Hay cosas que son buenas e impopulares, ¿no? Y hay cosas que son populares y malas. Y uno tiene que también asumir esos costos. Yo, por ejemplo, he estado siempre en contra del retiro del 10%. Hay mucha gente que me reta y me critica y dice, bueno, ¿cómo estás en contra del 10%? Necesito el 10%. Sí, pero para el país es malo. ¿Qué quieren? Que entonces me dicen, entonces no voy a votar por ti. Bueno, ¿qué voy a hacerle? ¿No? No puedo ser otra persona y no puedo ir a mentirle a la gente y no puedo causar un daño en razón de no sufrir un castigo electoral. La gente sabrá entonces en su momento si me respalda o no me respalda. Pero yo no le voy a decir mentiras a la gente y no le voy a prometer, no le voy a comprar su voto con su propia plata, que también es una infamia, ¿no? Pero yo creo que esa actitud la gente la respeta. En Chile la gente respeta al que es consecuente. Sí, incluso si es de oposición, si no es de las mismas ideas, pero uno respeta la consecuencia. Y yo creo que de eso hemos visto poco en los últimos 10 años. Consecuencia. Solamente consecuencia. ¿Por qué? Porque da certeza. Johannes, viendo las encuestas, ¿qué ve la gente hoy día en Kaiser que dejó de ver en José Antonio Kast? Esa es una pregunta que ahí habría que hacer una encuesta para determinar. Pero más o menos, uno la huele, tú más o menos sabes, más o menos. A ver, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que José Antonio en algún momento representó la opción más dura dentro del espectro político chileno. En el proceso constitucional, de alguna manera se convenció de que gobernar es llegar a acuerdos. Yo no creo en eso. Yo lo critiqué la decisión de llegar a acuerdos con mucha dureza, porque dije, llegar a acuerdos en cosas malas no tiene mucho sentido. Y en ese sentido, él perdió ese perfil, el perfil de renovador que viene de afuera. Él se integró en el sistema. ¿Ya? Y creo que el haber respaldado ciertas cosas que eran insoportables para un sector de la gente a la cual nosotros representamos, efectivamente le ha cobrado un precio. Ahora, nuevamente, yo no sé cuáles son las cifras efectivas donde está José Antonio Kast en materia de encuestas. Tendría que mandar a hacer alguna que sea propia para ver cuánto está marcando efectivamente. Yo creo que es más que lo que dice la academia. Ahora, ahí en el GC que me ponen los chicos dice, yo no creo que gobernar sea llegar a acuerdos como lo creyó Kast, y en acuerdos malos. ¿La derecha se ha sentado a conversar acuerdos malos y le estaba pasando la cuenta? La derecha es especialista en capitulación en cuotas, en andarse rindiendo en cuotas. Cree que un acuerdo es aquel donde la derecha entrega menos de lo que pide la izquierda. Esa es la lógica de los acuerdos. ¿Ya? Y eso desde que empezaron con la política de los acuerdos. Nunca he visto yo que sea la izquierda la que ceda una posición. ¿Cuándo has visto tú que hayan bajado los impuestos? ¿Cuándo has visto tú que hayan bajado o hayan reducido el tamaño del Estado? O que hayan aumentado de manera decisiva la fuerza pública. O sea, las demandas de la derecha nunca han sido recogidas por la izquierda. Los acuerdos en Chile son siempre cuánto va a ceder la izquierda, o sea, la derecha. Y eso tiene que terminar. Tiene que terminar porque así hemos ido empujando a este país a estar cada vez más cerca de ser un Estado fallido, un Estado sin crecimiento económico, un Estado con el Poder Judicial completamente podrido, un Estado
con falta de músculo policial, un Estado que ya no puede asegurar nada a la gente, 2,5 millones de personas, 3 millones de personas en listas de espera, donde desaparecen la gente de las listas de espera, la educación un desastre. ¿Y todo eso por qué? Porque fuimos cediendo. Porque tú al momento de ceder, tú también concedes que las opiniones del contrario, la verdad es que no son tan malas, y han sido pésimas para Chile. Sí han sido pésimas. El ingreso promedio per cápita de los chilenos desde hace 10 años que no sube. ¿Por qué? No, es que los empresarios, no, pues si reventaron la economía, hace 10 años que no crecemos como corresponde. Entonces, y eso al final lo terminaron respaldando también esa derecha que fue y concurrió con sus votos a un mal acuerdo que fue la reforma tributaria de Bachelet. ¿Para qué vas a apoyar algo que es malo? Porque la gente dice que la clase política tiene que ponerse de acuerdo. Me van a disculpar, damas y caballeros, pero no nos tenemos que poner de acuerdo en cosas malas. Hay cosas donde simplemente no tenemos para qué ponernos de acuerdo. Y usted, y esa es la gracia del sistema democrático, y usted en las elecciones decidirá si quiere seguir por este camino o quiere seguir por el otro. Cuando uno no se puede poner de acuerdo, es el votante el que decide hacia dónde va el país. Johannes, si la gente, tal como está en el papel y lo que dicen distintas casas encuestadoras, distintos analistas políticos, Evelyn Matei es la que va ganando, y si hace las cosas medianamente bien, ¿cierto?, tranquila, correcta, sin salirse un poquito de la pista, debiese ganar con facilidad. ¿Con qué país se va a encontrar Evelyn Matei si gana ella, si prefieren a ella por sobre ti? Evelyn se va a encontrar con un país con un déficit fiscal galopante, sin crecimiento económico, con la criminalidad desbocada, con una crisis carcelaria, con la izquierda dispuesta a volver a salir a la calle a repetirse el platito del 18-10 apenas puedan y tengan una excusa. ¿Cómo tú dices que la izquierda va a salir a la calle? Sí, de nuevo. ¿Y qué pasaría con ella? Esa es la pregunta que hay que hacerle a Evelyn, porque Evelyn va a tener que enfrentar esos desafíos. En el caso de que efectivamente salga presidente, yo estoy convencido de que todo gobierno que no sea de la extrema izquierda, el próximo gobierno, va a enfrentar nuevamente una situación como el 18-10. A ver, espérate, Johannes, tú me estás diciendo que si el próximo presidente de Chile es de derecha, en este caso en el papel, como Evelyn Matei, se va a enfrentar a un episodio similar. Quizás no de la misma intensidad. No de la misma intensidad, pero lo sucedió el 18 de octubre, con revueltas, calles, manifestaciones todo el tiempo. Paros, revueltas, toma de metro, la típica en los colegios, violencia en los colegios. ¿Por qué? Porque de eso ha vivido la extrema izquierda. Y la extrema izquierda, una vez que abandonen sus cargos, los cargos con los cuales los tienen tranquilitos en este gobierno, van a volver a las andadas. Si no nos equivoquemos. El 18-10 no fue orgánico. Si hubiese sido orgánico por 30 pesos, imagínense la revolución que tendríamos que tener ahora que se duplicó el precio de la benzina. O que acaban de duplicar el precio de la electricidad, estos mismos personajes. Y por lo demás, yo creo que Evelyn es una gran alcaldesa, probablemente una gran persona y una gran política, pero no sé si tiene el respaldo político, no sé si los equipos que ha elegido son los adecuados para enfrentar esta situación. Tú me estás diciendo que si Evelyn Matei es presidente de Chile y la calle se pone complicada y vuelve a ser parecida a la que fue anteriormente, quizá ella no va a saber manejarlo porque no tiene buen equipo y no tiene la personalidad. Yo creo que tiene en su equipo a la gente que mal aconsejó a Piñera para el 18-10. Y fue una de las razones por las cuales nosotros estuvimos a punto de perder nuestra institucionalidad. Se entregó la Constitución, si ese golpe de Estado, la gente dice no, si fracasó. Pero si en Chile se entregó la Constitución. Se entregó la Constitución. ¿Qué golpe de Estado más exitoso puede haber que uno donde entregas la Constitución? Piñera ya no gobernaba. El presidente del Senado en su momento decía que Piñera tenía que acostumbrarse a que ahora gobernaba el Congreso. ¿No se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer en su momento? Puede que nos sorprenda. Pero los equipos que tiene son los mismos de antes. Son los mismos. Y por ejemplo, cuando viste esa imagen de que empezaban a entregar la Constitución. Bueno, yo pensé que este país no tenía vuelta. Seguimos dando la pelea y seguimos llamando a la gente a resistir, especialmente a través de redes sociales, porque todos los medios de prensa oficiales estaban en manos del octubrismo. Yo me acuerdo del señor Cavada y de otros, ¿no?, que le hacían propaganda a la violencia contra carabineros, inventaban el tema del
centro de tortura, la estación Baquedano, etcétera. Y nosotros tratábamos de resistir con lo que teníamos. Pero cuando se entrega la Constitución, yo pensé, aquí la democracia... ¿Quiénes son los responsables de entregar la Constitución? Yo diría que la centroizquierda y la centroderecha, en un abrazo fraterno. La centroizquierda fracasó completamente a la hora que fue demandada de defender las instituciones democráticas de este país. La centroizquierda fue, digámoslo así, fue ayudista del golpismo, y eso es una lástima. Es una lástima porque pensé que después de los procesos de renovación que se dieron especialmente después del 73, 80, en el Partido Socialista, etcétera, iban a haber aprendido cuál es el valor de la democracia y no le iban a prestar ropa al Frente Amplio y al Partido Comunista. Y se la prestaron. En vez de ir a respaldar a Sebastián Piñera, que puede haber uno estado de acuerdo con él o no, pero el presidente de la República electo en ese momento hace no más de 2 años, con mayoría, en vez de ir a respaldar al presidente de la República, respaldaron acusaciones constitucionales contra el presidente. Fueron un par de votos de la centroizquierda los que salvaron en su momento a la República de caer completamente. Pero institucionalmente la centroizquierda fracasó y la centroderecha fracasó también completamente. Porque fueron incapaces de articular un discurso, de articular una defensa, de articular una estrategia mediática. Fueron absolutamente incapaces de recuperar el control y el orden. Y de hecho, uno de los peores escenarios, una de las peores cosas y una de las cuestiones que yo le he hecho muy en cara a ese gobierno fue haber sacrificado uno a uno a cada uno de los carabineros que pudo haber sacrificado. Estoy recordando al cabo Zamora. Sí, a propósito de lo que estás diciendo, me gustaría pedirles algunas imágenes a producción. Déjemelas con audio, solo quiero que él la escuche muy bien y después te quiero preguntar algo. A ver, brutal esta imagen, ¿eh? A uno se le tienden a olvidar, pero después uno las vuelve a recordar y dice, ¿en qué locura estábamos? O sea, una cosa de no creer. Tú me decías que si la derecha vuelve a ser, digamos, tener el gobierno, esto se puede volver a repetir. Si tú fueras presidente, Johannes, ¿qué harías? Bueno, en primer lugar, haría cumplir la ley. Eso significa que Carabineros contaría con todo el respaldo de aquello que le permite el Código de Justicia Militar. Y hay de los jueces que viniesen, o de los fiscales, que viniesen a hacer activismo político, porque efectivamente le daría todo el respaldo institucional a los carabineros y a los uniformados. Para cumplir con la ley y hacer cumplir con la ley. Miren, ese ataque que se está viendo ahí, en ese ataque ambos carabineros pudieron perfectamente bien haber perdido la vida. Ahí debieron haber sacado el arma a servicio. Ahí debieron haber sacado el arma a servicio. Porque su vida estaba en peligro. ¿Y por qué no la sacaron? Porque sabían que no tenían ningún respaldo del Ejecutivo en ese momento. Que los iban a sacrificar, que iban a terminar presos, que iban a terminar entonces dados de baja, teniendo que pagar su propia defensa. ¿Cómo se supone que vas a restablecer el orden en un país donde tú permites que a carabineros los ataquen así y no puedan defenderse con el armamento que le ha entregado el Estado? Esa gente que participa de esto, sobre todo los que los están atacando físicamente, son criminales. Son criminales, son delincuentes. Ahí tú ves un intento de homicidio. Entonces, ¿cómo se controla esto? Tú tienes las medidas de corto plazo. Efectivamente, más cárceles. Cualquier delito tiene que ser pagado. Cualquiera, no deberían haber salidas alternativas. Por lo menos un par de semanas en la cárcel. 2, la disposición y la libertad para utilizar el armamento cuando esto sea necesario. ¿Ya? Y 3, y esencialmente, empezar a recuperar valóricamente este país. Porque la mayoría de esos cabros están haciendo eso
porque profesores y la prensa les han metido basura en la cabeza. Nosotros tenemos que recuperar el autocontrol de la gente para que no sea necesario controlarlos a través del Estado. Yo te estaba escuchando atentamente recién y tú me dices, hay que terminar con los fiscales activistas. Absolutamente. Hace un año atrás, 2 años atrás, veíamos que las principales instituciones con una crisis gigantesca eran el Congreso, partidos políticos, y estábamos en esa, ¿cierto? Las instituciones, estaban ahí algunas, pero ahora estamos en la justicia y tenemos fiscales corruptos, tenemos jueces corruptos y podemos tener 5, 6 o 7 jueces acusados constitucionalmente. O sea, tenemos un nivel de corrupción que jamás imaginamos que iba a estar tan instalado. Pero si no lo quisimos sincerar. Si nosotros sabemos hace 30 años que la justicia está corrupta, 20 y tantos años por lo menos sabemos que la justicia está corrupta hasta el tuétano. Yo les recuerdo, lo he recordado aquí más de una vez, el tema de la refinería de Concón, ¿de acuerdo? La refinería de Concón se pagaron $1 millón por un desmalezado. Sí. Ya. ¿Y en qué terminaron las condenas? En nada. Ahora, por otro lado, mira lo que pasó con los uniformados. Soldados con cripto, subtenientes. Hoy día ha salido de nuevo una condena a un teniente que participó de un operativo el año 73. Se ha ignorado la ley de amnistía, se ha ignorado la prescripción, hacen lo que quieren los señores jueces. Entonces yo te pregunto una cosa, cuando tú empiezas a prevaricar por razones político-históricas, si así lo quieres decir, porque en el largo plazo nosotros queremos entonces hacer justicia, bueno, pero si tú empiezas a prevaricar por eso, ¿por qué no voy a prevaricar por razones económicas, que fue lo que hicieron después? ¿O al servicio del narco, que es lo que probablemente algún tribunal está haciendo? ¿O algún fiscal? ¿Por qué no? Porque si ya empiezas a torcer la ley para ayudar a tus amigos en la política, ¿por qué no lo vas a hacer para ayudar a tus amigos en otros lados? Entonces, pero ahora la pregunta que... El punto es que el Poder Judicial es corrupto, está corrupto hace mucho tiempo. El Poder Judicial está corrupto y la verdad es que es lamentable, es terrible. La pregunta que uno se hace, y con justa razón, es ¿cómo se resuelve esto? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Mira, efectivamente lo primero que tú necesitas es una investigación suficientemente seria, ir destruyendo las redes, porque aquí hay redes de poder dentro del Poder Judicial. Toda esa gente tiene que salir. La gente que dependía, que hizo favores y todo, toda esa gente tiene que salir. Tú necesitas una purga del Poder Judicial. Necesitas una purga de la Fiscalía también, por lo demás. ¿De acuerdo? Y de la mano de eso, tienes que permitir un sistema o introducir un sistema que permita el reemplazo por gente que sea más correcta. Sabemos que no hay ángeles en ninguna parte, ¿de acuerdo? Pero que sea correcta o trate de ser correcta. Y mantener un sistema de control. Okay. Tú me estás diciendo eso y he escuchado un poco tu propuesta. Sí. Pero ¿quiénes tienen que liderar eso? Porque una cosa es que la gente proponga cosas, hay que hacer esto, el sistema tiene que ser de esta manera. Pero ¿quién lidera? Constitucionalmente solamente lo puede hacer el presidente de la República. Porque como todas estas reformas irrogan gasto, ¿de acuerdo? Las reformas del sistema irrogan gasto, son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Hay ciertas cosas donde uno puede cambiar ciertos temas, ¿ya? Como es la nominación de jueces, pero para cambiar el sistema completo, tú necesitas una iniciativa del presidente de la República. Y en ese sentido, yo no veo mucho entusiasmo tampoco en este gobierno. El entusiasmo que yo veo en este gobierno es de sacar a los jueces que eran medios corruptos para un lado y poner a jueces que sean corruptos para el otro lado. Eso es lo que yo veo. Y no veo en ninguna parte la voluntad de establecer un sistema que no sea corrupto, que no sirva a un sector político, sino que sirva solamente a la ley. A mí me puede gustar una ley o no gustar una ley, ¿ya? Pero el juez tiene que aplicarla. Nada más. No tiene que andar poniéndose creativo. Y lo que yo creo que una república necesita, derecha, centro, izquierda, es un poder judicial que aplique la ley, nada más. No se abanderice ni con la derecha, ni con el centro, ni con la izquierda. Que sea así. Neutral en la aplicación de la ley. Así como los parlamentarios la sacan, para bien o para mal, porque hay muchas leyes que sacamos que son para mal. ¿De acuerdo? Pero que sea así. De otra manera este país no funciona. Y no va a funcionar porque el sistema judicial va a seguir permitiendo que los señores políticos puedan arrancarse con los tarros y no los va a perseguir como corresponde. Y con eso,
tú tienes también la corrupción enquistada en el sistema político. El sistema político solamente puede ser depurado en la medida que tú depures también el Poder Judicial. Lo primero es el Poder Judicial. Después, como consecuencia de eso, como consecuencia de una depuración de la Fiscalía de elementos políticos y del Poder Judicial de elementos políticos, va a empezar la persecución hacia aquellos elementos políticos dentro del sistema político que merecen ser perseguidos judicialmente. Pero si no, tú lo que vas a tener va a ser que el caso Hermosilla se va a terminar ahí, va a terminar encapsulado, va a ser una cosa chiquitita. ¿Y cuánta gente va a zafar nuevamente? Y lo que nosotros vemos aquí es que muchos escándalos están apareciendo vinculados con esto, que fueron fallados en algún momento. Y donde nosotros decíamos, oye, qué raro, terminó en nada. Caso Cabal. ¿En qué terminó el caso Cabal? En nada. ¿Por qué? Ese caballero. Johannes, te quiero llevar a otros temas. Hay 24 ministerios en Chile. ¿Sabías que tenemos más ministerios que la Unión Soviética? Hay 24 ministerios en Chile. Si tú fueras presidente, ¿con cuántos te quedarías? Tendría que revisar el cálculo, pero creo que 13 era lo que teníamos el año 90. No necesitamos más de 13. O sea, bajaría en la mitad, un 40% de una. Por lo menos. Vamos fusionando ministerios. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Energía. ¿Por qué tienen que estar en ministerios distintos? Si se supone que funcionan de la misma manera o están dentro del concepto amplio de economía. Y por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer yo lo haría desaparecer. Que se vayan esos recursos al Ministerio de Desarrollo Social junto con el Servicio Nacional de la Mujer y que se inviertan esos recursos en atender a las mujeres que son golpeadas, en hogares de acogida, en sistemas de ayuda efectivos y no en una burocracia que lo que hace es palmotearse la espalda y gastarse la plata en charlas perfectamente inútiles donde donde se garantizan los unos a los otros ser los más feministas de todos. No, lo que nosotros necesitamos en Chile es que los recursos se gasten bien. Si los recursos se gastan bien, sirves tanto a hombres como a mujeres. Estamos hablando del sistema de salud, o sea, la plata que tenéis que se gasta en el Ministerio de la Mujer es plata que debería gastarse en Carabineros. O sea, no estoy hablando del Servicio Nacional de la Mujer, estoy hablando del Ministerio de la Mujer. Porque ¿quién es el que llega a la casa a impedir la agresión? ¿Quién? ¿Cuándo han visto ustedes a un burócrata del Ministerio de la Mujer impedir que a una mujer le pase algo? Yo no lo he visto nunca. Todos esos burócratas significan menos servicio en la calle. Y es lo mismo que pasa con el Ministerio de Educación. Johannes, hay dos empresas en el Estado que están profundamente cuestionadas. Una es Codelco, ¿cierto? Codelco acaba de hacer una compra de Quebrada Blanca, ¿no? Que la habían capitalizado recién en $8.000 millones, le habían puesto capital, compraron un 10% en 500. Una compra sumamente extraña. Uno es ese caso. Y el segundo caso es TVN. Partamos primero por TVN. Han arrojado nuevamente su estado de resultados, más de 11.000 millones de pesos en pérdida. Eso el primer semestre. Un canal que la verdad uno no sabe para dónde va, pero sí tiene claro que están operando políticamente adentro. TVN y después Codelco. ¿Qué harías con TVN? Pregunta, ¿por qué tiene el Estado, que hoy en día donde hay YouTube, donde hay Internet, hay tantos medios alternativos para comunicar con la gente? ¿Por qué tiene que el Estado tener una televisión propia? No tiene ningún sentido. Privatícese, chao. ¿No? O se lo entregamos a los trabajadores de TVN y que formen una cooperativa y si sobrevive, perfecto, y si no, bien también. Pero no puede seguir siendo una cuestión a cargo del fisco. Entregárselo a los trabajadores. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entreguémosle TVN a los trabajadores que formen una cooperativa de televisión nacional y administren entonces el canal, pero naturalmente con los recursos que son capaces de levantar el propio canal. Pero no veo la razón. O sea, date cuenta lo siguiente, 11 millones de dólares son 11.000 millones de pesos, ¿de acuerdo? ¿Cuántas operaciones de cadera son eso? ¿Cuántas operaciones al corazón? ¿Cuántos tratamientos de cáncer? Si el punto es que tú no te puedes gastar el mismo peso en dos lugares distintos. Entonces, el peso que me estoy gastando en TVN no me lo puedo gastar en salud. Y tengo que pensar, bueno, ¿qué es más importante? ¿El paciente
O el matinal. O el matinal. Y yo creo que el paciente es más importante. Un solo paciente sería más importante que todo TVN. ¿O no? O sea, 11.000 millones de pesos de pérdida. Bueno, no sé si ese es y probablemente subiendo, porque el propio Francisco Vidal dijo que eran 50.000 millones en que estaban endeudados. No, pero a mí me da la impresión que no hay políticos que quieran decir cerremos TVN porque te van a dibujar la que el Estado tiene o no tiene que tener un canal, un rol. ¿Pero por qué tiene que tener el Estado un canal de televisión? Lo mismo me pregunto yo. O sea, ¿para qué? ¿Para tener entonces una ventaja competitiva respecto del resto de las fuerzas políticas? Yo no veo la razón por la cual tiene que tener un canal de televisión propio, una radio, un diario. O sea, ¿qué es lo que falta? Que tengan entonces, no sé, un Twitter propio. O sea, estoy hablando de una empresa de Twitter propio, de redes sociales. ¿Por qué? ¿Para qué sirve eso? Sirve solamente para pitutar amigotes, si ese es el problema. Si TVN fuese una empresa que efectivamente se dedicase a compartir cultura, y estoy hablando no de esa cultura del porno trans que andaban financiando desde el Ministerio de la Cultura, ¿ya? Sino que se dedicasen efectivamente a transmitir, no sé, los eventos en teatro municipal, grandes conciertos a nivel internacional, programas sobre arte pictórico, historia, como el History Channel, cuestiones por el estilo. Perfecto, o sea, estamos dispuestos a asumir un costo, porque eso efectivamente no es un tema donde puedas hablar de rentabilidad, no estás entrando en competencia. ¿Estaríamos dispuestos a tener algo así? Yo creo que uno podría incluso pensárselo, ¿ya? Pero para que ofrezcan lo mismo que ofrecen los privados, pero peor y con costo al Estado, no, ¿para qué? Te ponen un matinal, después te ponen un programa de una jueza, después te ponen un flaco en reality, después otro flaco saltando, rompiendo globos, tirándose harina, después otro que cantan. ¿Cuál es el aporte cultural de TVN? Entonces, así digamos, lo que uno está mirando ninguno. Si no hace un aporte cultural, entonces ¿para qué lo tenemos? ¿Cómo le mejora la vida a la gente? ¿Cuándo fue la última vez que apareció en un programa, por ejemplo en un matinal, que le dieran el consejo a las mamás? Léale a su guagua antes de dormir. ¿Ustedes saben que eso aumenta en 20% su rendimiento académico después? Absolutamente. Si tú le lees a tu hijo a los 4 años, lo lleva a dormir y todo el tema, aumenta automáticamente el rendimiento académico, el interés por la lectura y tiene mucho mejores resultados a mediano y largo plazo. Eso es un estudio que se hizo en Canadá. Ahora, ¿tú sabes qué hicieron los progres canadienses? Le pidieron a los papás que leyeran a los niños que no leyeran más. ¿Por qué? Porque estaban poniendo en desventaja a los niños cuyos papás no leían. En vez de llamar a los papás de los niños que no leían, que le leyeran a los... No, sí, son... El igualitarismo es una degeneración mental, definitivamente. Johannes, a ver, te quiero llevar a otro tema. Las luchas de Johannes Kaiser. Tenencia de armas. La tenencia responsable de armas, sí. Bueno, yo creo que no hay que olvidar que históricamente solamente los nobles y los hombres libres tenían derecho a portar armas, tú sabes eso. Los siervos y los esclavos no tenían derecho a portar armas. Y eso era porque entonces los siervos y los esclavos podían transformarse en un peligro para el orden constituido. Le hago una pregunta. ¿Son siervos y esclavos? ¿Somos siervos y esclavos que nos van a prohibir entonces el tener un arma para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias? Ahora, respecto del porte, yo creo que tiene que ser gente que haya cumplido con ciertos cursos mínimos, de todas maneras. Tienen que haber sido exuniformados o tienen que cumplir con cursos muy estrictos, no tener antecedentes penales, etc. Y bueno, ¿y por qué no? Nosotros en el año 1990 se entregaban miles de licencias de porte de armas. ¿Sabían eso? Miles. Hoy en día no se entregan. No hay, prácticamente. ¿Cómo está la criminalidad? Galopante. Ya, entonces, si hay una relación, porque hoy día hay menos armas per cápita, por cabeza, que los que había en el año 90, y hay más criminalidad. Entonces, ¿qué relación hay entre las armas legales y la criminalidad? Ninguna. Dos más. Transexualidad. Transexualidad, la consecuencia de un desorden psicológico llamado disforia de género. Una situación muy, muy dura para quienes la padecen. ¿Ya? Llevan una vida muy, muy dura. Yo en ese sentido no quiero tratarlo de otra manera. Creo que es una patología, es un tema por lo cual la gente necesita ayuda.
Pero una cosa es tener empatía y querer ayudar, y otra cosa es cambiar todo el sistema social, todo lo que es la verdad y la mentira, para acomodarse a una condición mental, a la condición mental de muy pocos por lo demás. Eso no tiene ningún sentido. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, eso lo determinan los cromosomas y lo determinan los genes y punto. Y aunque se pongan flecos, aunque hagan leyes de género y todo el tema, eso no cambia la verdad biológica. Es lo cual no significa que uno no pueda tratar a las personas que sufren de esto con la deferencia que corresponde. Estamos enfrentando una crisis migratoria nunca antes vista. Lo que se calcula ahora que podrían empezar a llegar a Chile nuevamente son aproximadamente 400.000 venezolanos que ya vienen desplazándose. ¿Cómo se puede controlar esto? ¿Qué harías tú para controlar esto si tuvieras todos los poderes? A ver, en primer lugar, cierro la frontera con Bolivia. Se acabó el tráfico. Se acabó. No hay camiones, no hay trenes, no hay tráfico hacia Bolivia. Hasta que ellos estén dispuestos a aceptar la devolución de personas que ellos dejan pasar por su territorio. No nos equivoquemos. Si invocan el Tratado de Arica, me importa todo un cuesco. Un rábano. Si Bolivia quiere mantener su posición hostil hacia Chile, nos ponemos mejor una vez rojo que siempre es amarillo. Y por lo demás, porque eso también nos serviría para controlar el ingreso de armamento y drogas. Yo creo que de todas maneras la frontera con Bolivia tiene que ser controlada de manera muchísimo más estricta de lo que se ha hecho hasta este momento. Yo incluso sospecho de la complicidad de la clase política chilena con mantener la frontera abierta con Bolivia para permitirle a los carteles seguir haciendo sus negocios. Así de duro voy a ser, porque de otra manera no se explica lo que han estado haciendo. Segundo punto, las personas que se encuentren ilegalmente en Chile, no tengan título, porque hay gente que entra en la irregularidad en razón de que migraciones, por supuesto, no va a hacer la pega o no tiene cómo hacer la pega con los recursos que tiene, etcétera. De acuerdo, pero la gente que no tiene título para haber entrado a Chile, es decir, entró ilegalmente a nuestro país, van a ir a campamentos de refugiados. A campamentos de refugiados hasta el momento en que podamos deportarlos o estén dispuestos a irse voluntariamente a un tercer país de su elección. Pero no van a seguir circulando libremente por nuestras ciudades. Los vamos a ir a buscar donde sea que estén. Y se van a estos campamentos donde van a recibir techo, comida y abrigo hasta el momento que abandonen el país. No van a hacer ganancias, no van a poder trabajar en este país. Vamos a perseguir a los empresarios que los contraten, que contraten a ilegales. Yo tengo entendido que hay más de 120.000 migrantes sin papeles trabajando en aplicaciones en Chile. Perfecto. Y en la medida en que uno los vaya identificando, los va a tener que ir llevando a estos campamentos y podrán irse hacia el extranjero saliendo de sus campamentos. Pero Chile determina quién vive en Chile y quién no. Nosotros no tenemos ninguna obligación, y yo como político, yo no tengo ninguna obligación respecto de los ciudadanos de terceros países. En primer lugar, tengo una obligación respecto de los ciudadanos de mi país. Y los ciudadanos de mi país no encuentran espacio, no encuentran, o sea, son los últimos en la cola en los CEFAM, son los últimos en la cola en los jardines infantiles, sí, son los últimos en la cola ahora para el tema de la entrega de vivienda. Ya basta. Y otra de las cosas que vamos a eliminar son los incentivos. El hecho de ser inmigrante en Chile no te puede dar una condición especial. Ah, claro. Si tú eres salud, un inmigrante legal, igual que todos los chilenos. La misma, yo creo en la igualdad ante la ley. Si eres un inmigrante legal, igual que todos los chilenos. La condición migratoria no puede ser un elemento para discriminar negativamente a los chilenos. La última. Que es parte del reglamento que estableció Michelle Bachelet, ojo, que dijo que la condición migratoria era la razón. Transformaba a las personas en miembros de grupo vulnerable. Claro. Y por eso pueden acceder más rápido a un colegio o a salud. Por sobre un chileno. Y eso también desaparece. Hay 30.000 órdenes de expulsión en este momento pendiente. El encargado de migración, Taller, decía esto es imposible sacar a todas estas personas. Bueno, watch me, como dicen los americanos. Miren, les puedo asegurar que los vamos a sacar. Mira, si pudieron sacar los islandeses para la crisis del 2008, la crisis económica, los islandeses decidieron que la fuerza de trabajo que habían traído desde el extranjero ya no la podían mantener en Islandia porque era no había empleo. Los islandeses, que son 300.000, sacaron a 8.000.
desde Islandia, que es una isla, sí. que está a la Sí. crema de la loma. Sí. Ya, no vamos a poder nosotros. Miren, les vamos a mostrar cómo se hace. Johannes Kaiser, te doy las gracias por estar junto a nosotros en Sin Filtro. Esta entrevista-